Buenas tardes, bendiciones hermanos a todos los que me escuchan. El título de esta presentación, este tema que voy a compartir con ustedes, se llama El mundo entero está bajo el maligno. Para empezar, quiero contarles que hoy llegué a la oficina, no mi oficina, sino la oficina que Dios me puso a administrar, y ese sustento mío y el de mi familia. Y antes de entrar tuve el aviso del Señor que debía cerrar la puerta de abajo, donde está el portón principal, porque hoy es sábado y esto pasa muy solo aquí. De hecho, yo quedé solo aquí en la segunda planta del edificio. Y bueno, pues a veces uno escucha esa voz preciosa del Espíritu Santo y no hace caso. Y cuando uno no hace caso, le va muy mal, porque después vienen consecuencias. Pero yo sí tuve ese aviso, que debía cerrar la puerta, sin embargo no lo hice. Y bueno, estaba conversando con el pastor Adema porque me entró una llamada de él, bien sentado aquí en la silla esta que tiene rodines y se puede uno mover para todo lado. Entró un tipo, una persona que podía tener unos 35 a 40 años, y yo no le di importancia. Yo seguí conversando con el pastor, porque me parecía que era más importante terminar la conversación y luego preguntarle a él qué se le ofrecía. Así que no podía cortar esa llamada y pensé, cuando termine lo atiendo, pero el tipo venía drogado o bajo los efectos del alcohol y yo no lo había percibido hasta que él me habló en una forma altanera y grosera. Y le tuve que decir, hágame el favor, y me sale inmediatamente de aquí. Y me levanté de donde estaba. Bueno, y seguro me vio que era muy alto, que no lo soy tanto, porque yo mido 1,70. Y lo escolté hacia abajo y le cerré la puerta principal de abajo y me dice, ¿usted no sabe con quién se está metiendo? Pues claro que yo sabía con quién era. Nada más que no le dije nada y cerré la puerta, que era lo que debía haber hecho, y que Dios haya puesto ese sentir en mi corazón. Yo al día de hoy tengo prácticamente 21 días, hermanos, de guerra espiritual, batallando contra mí mismo, contra el mundo y Satanás. Hasta el momento, el diablo no me ha podido obligar, no me ha podido vencer a lo que él quiere, porque el auxilio me viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Eso dice un salmo. Cuando uno clama, el auxilio viene del Señor. Pero yo no sé si a usted le pasa lo mismo que me ha estado pasando a mí, porque yo siento que los aires están muy pesados. Incluso a veces en la noche, cuando yo voy a dormir, me cuesta respirar, siento un ahogamiento. Me he sentido cansadísimo. A veces como un boxeador cuando termina el 12º round con su cuerpo dolorido. Y cuando yo veo tanta maldad e injusticia y gente cuyo Dios es el dinero, fríos, sin amor, sin fe y sin misericordia, que oprimen al débil y al necesitado, que en vez de darles su auxilio, sacan provecho de ellos, y la mayoría de veces exigiendo como pago favores sexuales. A esos Dios ya llamará a pedirles cuentas. Mi corazón se contrista, mi alma se aflige, muchas veces en la intimidad, en oración con el Señor, orando con Dios, llorando por las cosas que uno como hijo de Dios quiere que cambien para el bien de la humanidad, pero que el hombre en su rebeldía y altivez todos los días destruye el propósito de Dios para la humanidad, y nos vemos incapaces y que no podemos hacer absolutamente nada más que orar y esperar cuándo se va a manifestar el día glorioso del Señor. El mundo actualmente, hermanos, es un remolino, y el que se mete ahí una vez adentro de él no puede salvarse, porque todo lo que llega se lo traga y va a la profundidad.
Y esa es la profundidad, nosotros la conocemos como el abismo, y que es donde están los demonios, que nunca debieron haber salido, pero ahí van a volver. Cuando el Señor expulsó a los demonios, a los 2000 demonios que habían en el Garadeno, Él les dijo, ellos dijeron, no nos envíen al abismo, porque saben lo terrible que es eso. Entonces, todavía, hermanos, muchos están en la orilla de ese remolino y pueden extender su mano al que lo sostiene con su mano o con su brazo y su mano derecha y le dice, no temas, yo te ayudo. Eso está en Isaías 41:13. Yo todos los días en mi casa, en el desayuno, siempre escucho en hacerle frente a una vecina mía que pelea mucho con un hermano. Ese es el desayuno de ellos todos los días, es un pleito, ¿verdad? Los dos se alzan la voz y uno se grita al otro. En el inicio de esta semana, el lunes, que salgo yo de mi casa y estaban en ese decir uno al otro y ofendiéndose, salí de la casa escuchando el pleito, ¿verdad? Y puse mis manos en el costado este de su casa, donde tienen un portón como entrada auxiliar, y reprendí en el nombre de Jesús a los demonios que se movían ahí. Y no es de asombrarme lo que pasó, porque en el Señor hay poder. Y al instante, ¿saben qué pasó, hermanos? Se asó la discusión. Yo pude ver el poder de Dios actuar ahí mismo. Y cómo los demonios son los causantes del desorden. Un desorden familiar, ¿verdad? Que siempre existe en todas las casas que viven sin Cristo, que no tienen al Señor en su corazón. Y al respecto, el libro de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y sabe qué es eso? Son nubes de demonios que no dejan pasar las bendiciones que el Eterno tiene para usted. Al profeta Daniel, el príncipe de Persia, se le opuso por 21 días, hasta que el arcángel Miguel vino en su ayuda. No sé si ustedes conocen ese texto. 21 días de ayuno y oración. Pero hoy en día, y hoy que escuché a mis hermanos, al hermano Barahona y a Osquitar, creo que Ramón también, hablando sobre la idolatría, esa es la principal arma que el diablo usa en, en su en contra de usted, en contra de los religiosos y en contra de todos los que tienen que saber que Dios es espíritu y que anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque muchos dicen que las imágenes no son ídolos, y en eso estamos de acuerdo. Incluso hay alguien que tiene un lema por ahí, un religioso que dice, ídolo no, imágenes sí. Y bueno, yo estoy de acuerdo que las imágenes no son ídolos, pero es desobediencia al segundo mandamiento del Decálogo, que lo especifica muy bien el capítulo 5, versículo 8 al 10 del libro de Deuteronomio. También está en Éxodo capítulo 20. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene cuando se es desobediente y se entra en la idolatría? La consecuencia inmediata de la idolatría es caer en todo tipo de inmoralidad sexual, que ya conocemos. Homosexualismo, lesbianismo, zoofilia, todo lo que te puedes imaginar, pedofilia, que es el sexo con niños, y a lo cual el libro de los Romanos, el capítulo 1, versículo 18 al 32, aclara muy bien. Y dice el Señor en Números 14 y 18, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia,
que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo escuchen, tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces el hombre es culpable porque él no da por nadie al inocente. Y en esa culpabilidad del hombre, lo que les mencioné antes de Romanos 1, versículo 18 al 32, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y escuchen lo que viene en el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, es que no lo entiendan, sino que lo entienden. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El diablo le ofreció los reinos del mundo a Jesús. ¿Se acuerdan? Que le dijo, si postrado me adorares, o si postrado le adoraba, irónico, ¿verdad? El diablo ofreciendo al creador del universo un reino diferente al reino de Dios, el reino de los cielos. En Mateo 4, del 9 al 11. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Dice, eh, dice la Biblia, esto hay que hacer aquí una pausa porque se me fue el aire. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué es el mundo entero, hermano? Son naciones,
reyes, presidentes, instituciones, organizaciones, sociedades, toda clase de reuniones que hagan a la gente ver cómo controlan el mundo, y las religiones no se escapan de su influencia. El maligno está metido aquí, pero hasta lo más profundo en la humanidad. Para nadie es un secreto de los ritos satánicos que hacen bajo las profundidades de la tierra, cómo consumen la sangre de los bebés como una fuente de la eterna juventud, y cómo son adoradores del diablo, todos esos que quieren dinero, que quieren fama y que no quieren perder la belleza, que no quieren llegar a ser viejos o llegar a viejitos. Entonces, 1 Juan 5, 18 al 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, yo siento, pienso que muchos todavía no han nacido de Dios, porque eso tiene que ver con una confesión, la que nos habla Romanos capítulo 10 del 8 al 10 y 1 Juan 5:1. Entonces dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Nosotros ciertamente muchas veces pecamos, pero no somos una fábrica de pecado, no estamos pensando en pecar todos los días. Eso es a lo que se refiere, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y quién es el que nos guarda? Nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Dice, y el maligno no le toca. Y aquí hay algo muy importante. Si usted es hijo de Dios, a usted le pueden enviar malos deseos, malas vibras, envidia, hacerle embrujos, ritos, maleficios, orar para que vengan los demonios y te toquen. Pero dice aquí que el maligno no le toca. En otras palabras, un hijo de Dios, como dice el hermano Oscar, no le pueden tocar pero ni un cabello. Y por eso muchas veces el enemigo o los demonios buscan venganza en las cosas personales tuyas. Esas sí las pueden tocar. Pero ni aún eso. Porque muchas veces si las tocan es porque tal vez tengamos alguna puertita abierta por ahí, algo que estamos haciendo que al Señor no le agrada. Y entonces dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios. Claro que sí, usted lo sabe, yo lo sé, porque ya no somos del mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y dice, y el mundo entero está bajo el maligno. A eso póngale usted la firma. A eso póngale usted la firma. Usted ve todos los acontecimientos, todo lo que está sucediendo en el mundo, cómo de repente caen rayos en Haití, en California, en Francia, y queman todo lo habido y por haber ahí. Y cómo las aguas se salen de los ríos, y todo lo que está aconteciendo en el mundo, que son calamidades, catástrofes, y la mayoría de ellas producto del hombre, ¿verdad? De lo que hace el hombre en este planeta, que en lugar de cuidar la creación de Dios, la destruye. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, y aquí recalca, dice, guardados de los ídolos. Amén. Lo que pasa es que muchos creen que hacer imágenes no es malo, que es una representación de fulano o mengana, pero es una prohibición. Y en Hechos 5:32 dice que Dios da el Espíritu Santo solo al obediente. Y si nosotros somos desobedientes, pues nunca vamos a tener la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando se hacen este tipo de objetos, de yeso, de madera, metal o mármol? Que los pintan, los visten, los clavan en una pared
Y la gente entonces sí empieza con la idolatría, porque empieza a pedirle favores. Empiezan a hablarle a los criados y no al criador. Y ahí es donde está la confusión. Nosotros tenemos que pedir con vehemencia, hermanos, al Señor Jesucristo. Y esto se lo he escuchado yo a Osquitar y a otros hermanos. Tenemos que pedirle al Señor Jesucristo que abra nuestros oídos y ojos espirituales. A andar por fe y no por vista, como dice 2 Corintios 5:7. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, del 16 al 17. Nosotros tenemos que tener una visión de 360 grados espirituales para poder ver a los demonios, y muchas personas que yo conozco tienen ese don. Yo los he visto en sueños, los he visto cuando me acuerdo aún sin siquiera dormir. He visto sus rostros horrendos y desfigurados como son, pero créanme que no siento pero ni pizca de miedo. Entonces, para poder ver esos demonios, percibir su presencia y dónde se esconden, así como los sujetos que están pactados para traer ruina y caos a un hogar, ¿verdad? Que nosotros cuando llegamos a una casa a orar, es lo primero donde nos guía el Señor, a buscar todo el anatema que hay en esos hogares. Y tenemos que sacarlo, ese anatema. Y no solamente sacarlo, sino quemarlo, destruirlo. Hemos visto el caso por allá en Zonafluca, en un hogar que fuimos, que sacamos sacos de yesos, en donde habían puesto la confianza los habitantes de ese hogar, pero que tuvieron temor de Dios y los sacaron y los destruyeron todos. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Y la obra del Señor es hacer libres a los que están cegados, a los que no pueden ver, porque tienen una venda en los ojos que se llama idolatría. También nosotros podemos ver a los ángeles que están a nuestro lado, al servicio del Señor. Hay un caso que a mí me llama mucho la atención, que está en 2 Reyes, capítulo 6, 14 al 19, que dice así. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército. Ese rey era el rey de Siria, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Aquí no dice el nombre, pero supongo que es Giesi. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, escuchen, porque esto es lo que yo les digo hoy a todos mis hermanos cristianos que me están oyendo. Que no le hagan caso a las noticias, háganle caso a la palabra de Dios. Y no tengan miedo, porque si estamos en Cristo, con Él nos vamos. Sea que muramos, o sea que vivamos, somos de Él, somos de nuestro Señor. Y dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aquí es donde se ocupan los ojos espirituales. El criado no los podía ver. Y entonces, ¿qué hizo el profeta Eliseo? Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Asimismo, hoy tenemos que orar para que los ojos que están vendados por todo tipo de enseñanza falsa, de doctrina falsa, de idolatría, caigan esas vendas y puedan ver verdaderamente al que vive por los siglos de los siglos. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo.
Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y os guiaré al hombre que buscáis. Era él. Al mismo Eliseo era el que estaban buscando. Y lo guió a Samaria, que era la capital del reino del norte de Israel, donde estaba el rey. Imagínense llevar al enemigo al puro corazón de, de- del rey de Samaria. Entonces, ahí los pudieron haber matado y los pudieron haber destruido, pero tuvieron misericordia de ellos, les dieron pan, les dieron agua y creo que los regresaron a sus respectivos hogares. Entonces, asimismo, no podemos en ningún momento pensar que estamos solos. Usted que me escucha y yo, no estamos solos. Dios siempre está con nosotros a nuestro lado. Y un ejército de ángeles acampando a nuestro alrededor. Esto dice el Salmo 34, 7, 9, que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, y dice, dichoso el hombre que confía en él. Y bueno, nosotros conocemos el Salmo 23 y el Salmo 91. Hermanos, esto quería compartirles a ustedes hoy en esta tarde con mucho gusto. Yo les deseo lo mejor a todos ustedes, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en sus vidas y que Jesucristo more eternamente en sus corazones. Buenas tardes, que el Señor les bendiga grandemente.